Bienvenido a este video de programación básica de Swift, donde estaremos hablando sobre los operadores básicos. Existen tres tipos de operadores que debes tener en cuenta. Uno es el unario, donde lo que involucra es solo un elemento que se le puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Un binario, que significa dos elementos que se suman, se restan, se multiplican o se dividen. Y un ternario, que en este caso es una validación lógica. Lo que quiere decir que este primer elemento es una lógica que si es true o false va a ser una acción a la otra. Si es true esta operación lógica, lo que va a pasar es que se toma el valor de B. Si es false, se toma el valor de C. Es parecido a un if, muy parecido a un if, solo que reduce el código para dos posibles valores de acuerdo a esta operación lógica. El ternario se utiliza mucho dentro de la programación, ya sea en tu lenguaje de programación de Swift como en otros. Iniciando con el operador de asignamiento, lo que hacemos aquí es asignar. Entonces, ya sea una constante o una variable, aquí le estoy diciendo a B, asígnale un valor de 10 y a asígnale un valor de 5. Esto que está aquí puede ser tricky porque pareciera que lo estoy comparando, pero no. Cuando hay un solo igual, es un operador que yo asigno. Entonces, a le estoy asignando el valor de B. Si A antes tenía 5, ahora va a valer 10. Si lo queremos ver, lo vemos acá y vemos que es 10 en vez de 5, porque le asigné un nuevo valor. Ahora, los operadores aritméticos son 4, los de la suma, la resta, multiplicación y la división. De esto no escapamos, son operadores que nosotros vamos a utilizar en cualquier tipo de lenguaje de acuerdo al programa que estemos realizando. Si es de cálculo, pues seguramente vamos a tener algo de estos operadores aritméticos trabajando en nuestro programa. El operador de residuo, lo que tenemos aquí es que si una división, por ejemplo 9 entre 4, la división no es exacta, me queda aquí un residuo y esto es lo que va a tomar. Esto sirve también para operadores, esto sirve también para operaciones lógicas donde nosotros tengamos que hacer cálculo. No en todos los programas tenemos este tipo de operador de residuo utilizándolo en el día a día. Eso depende de acuerdo al programa que vayas a utilizar, mayormente cálculos, comunicaciones con un microchip, comunicaciones con otros donde la comunicación se ofusca, o sea, se complica para que nadie la pueda leer y empieza a tenerse ese tipo de lectura. Pero eso es algo muy específico que a lo mejor lo veamos más adelante, pero por ahora ten en cuenta que existe en el lenguaje de Swift. Otro operador es el compuesto. Este operador compuesto significa que se reduce la línea de código a esta simple sintaxis. Entonces, en vez de decir A1 es igual a 1 más 2, porque esto se puede hacer redundante, entonces lo que se hace es que para no tener que nombrarlo así tan largo, vamos a colocar aquí este operador compuesto. O sea, va a sumar a 1 más 2 y se lo asigna a 1. Eso es como se lee de esa manera. Sin embargo, esto es una alternativa para hacerlo. Si lo haces así, no hay mayor problema. No eres mejor programador ni peor programador. Es un programador que sabe lo que está realizando. Si quieres hacer un lenguaje legible, hazlo de esta manera. Si quieres hacer un lenguaje que pues ya la sintaxis le diga que se reduce el código a una mínima expresión, hazlo también así, no hay mayor problema. Estas son dos alternativas para poder hacerlo y los dos son legibles cuando tú ya entiendes el código. Entonces esto puede ser una suma, puede ser una resta, una división, una multiplicación. Entonces en este caso, para recordar, es A1, le asigno el valor de A1 más 2. Si A1 valía 4, va a ser 4 más 2, 6. Y así sucesivamente de las operaciones que vayan a tener. Otro operador es el operador de comparación. Ese operador de comparación son demasiados que tenemos. Otro operador es el operador de comparación que nosotros utilizamos para operaciones lógicas también, donde decimos si esta operación es igual, exactamente igual, si es diferente que, si es mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. Estas operaciones sí las tenemos nosotros para utilizar dentro de un while, dentro de un if, donde validamos cierta casuística o cierta operación lógica para hacer una operación o un flujo definido. Entonces, si estos flujos son iguales, por ejemplo, puedo imprimir algo. Aquí pues tengo algo para mostrar, y es que si mi nombre es igual a Dani, entonces imprimo hello Dani. Si fuese diferente o no fuera igual, él viene para acá. Si yo quiero de una vez decir, mira, si es diferente, imprímelo acá. Aquí entonces yo diría, bueno, es Juan. Y entonces Juan es diferente de Dani, sí. Entonces imprime hello Juan. Estas operaciones lógicas nos van a permitir realizar un flujo, como les digo, un flujo lógico o otro flujo de acuerdo a nuestra programación que vayamos a realizar. Las operaciones donde tenemos el menor que o el mayor que o exactamente igual son operaciones que nosotros vamos a determinar si, por ejemplo, si la edad del usuario es mayor a 30, pues tiene que sacar cierto documento. Si es menor, pues no lo necesita. Entonces ahí vamos validando con la edad
del cliente, eso es para un tipo de programa, etcétera. Todo va a depender, pero ten en cuenta que tienes estos operadores para ver si un valor es igual al otro, exactamente igual, si son diferentes, si son mayores, si son menores, si son mayores e iguales o menores e iguales. Otra de las ventajas que tiene Swift es que nosotros podemos realizar comparación de bloques, lo que significa que pues, yo puedo verificar no solo un elemento, sino un bloque de elementos. De aquí solo tengo dos, pero puedo tener la cantidad que yo quiera. Entonces aquí yo tengo un número más un string. Es muy parecido a un tuple porque tiene componentes de tipos de datos diferentes, y aquí yo pues tengo este tipo de datos y lo comparo con este. Y obviamente es true porque es menor que en diferentes aspectos. Aquí va a validar este con este y después va a validar este con este y valida el bloque completo para validar si exactamente son iguales o menores que. El operador ternario que habíamos hablado es un elemento que se utiliza en el día a día en la programación de Swift, y creería que en todos los lenguajes. La idea es que tú tienes una condición y si esa condición se cumple, que es la A, diríamos que si esta condición se cumple, que es el valor de A, nosotros decimos que vamos a tomar esto. Si la condición no se cumple, tomamos esto. Entonces, para resumir el código sería: si la condición se da, sí, tomo este valor. Si la condición no se da, tomo este valor. ¿Cómo saber si la condición se da o no? Depende de lo que tú quieras hacer. Si la condición es true, vamos con esta. Si la condición es false, vamos con esta. Y ahí es donde entran entonces los operadores de comparación, si son exactamente iguales, diferentes, mayores que, etc. Entonces esto, por ejemplo, aquí lo tenemos, que aquí yo pues tengo una altura de un contenido que es 40. Lo que quiero hacer es que, de acuerdo a mi lógica, si la cabecera de la altura de la vista que estoy realizando es verdadero, en este caso es true, va a tomar 50. Entonces el valor que va a imprimir va a ser 40 más 50, o sea, 90. Si lo vemos acá, aquí está el valor entonces de la altura de la fila y va a ser 90. Entonces eso te va a servir para que tú tengas una lógica dentro de una línea de comando. Esto te permite tener una lógica en línea y no tener que tener un código adicional para validarlo con un if. Aquí en verdad se hace de manera sencilla. El ternario es útil desde que yo tengo memoria y ha sido muy utilizado en los lenguajes de programación, inclusive en Swift. Otro operador es el operador de Nil-Coalescing. ¿Qué es lo que va a pasar con este operador? Nosotros tenemos un doble igual. Entonces, cuando se coloca un doble igual, también es una validación como un operador. Lo que va a pasar aquí es que cuando yo, si se recuerdan, esto es un opcional. Entonces, por defecto es un nulo. O sea, no tengo ningún valor. O sea, es posible que tenga algo, pero es posible que no tenga nada. En este caso sería un nulo. Y para el lenguaje de Swift es nil. Entonces, aquí lo que hago yo es que defino un color, un nombre de color, y por defecto le doy un color. Entonces aquí yo lo que evito que sea nulo el valor por defecto. Si yo utilizo opcionales en mi código, está bien porque yo no sé qué respuesta me va a dar backend en ciertas situaciones, porque los valores son traídos de alguna parte, en este caso backend, y yo no sé si los valores van a viajar o no porque el programador de backend a lo mejor se le olvidó colocar esa validación. Pero lo que tengo que hacer yo como programador es utilizar el Nil-Coalescing. Entonces Nil-Coalescing es: yo tengo un valor, que es este que está acá, que es el que yo espero que venga de backend, pero si no viene, yo le voy a dar uno por defecto, porque yo no voy a hacer que la aplicación crashee en producción. Entonces con eso te evitas que eso llegue a pasar, y por defecto siempre le estás dando valor. Entonces esto le está dando un valor por defecto. Utiliza esto dentro de tu lenguaje de programación, específicamente en Swift, y utilízalo en los programas que estés desarrollando actualmente para evitar que crashee cualquier tipo de dato que tú no sepas si va a venir o que se declaró como opcional. Entonces un valor por defecto es clave para evitar un nil. Y el Nil-Coalescing Operator, que es estas dobles signos de interrogación, son los que nos ayuda a envolver ese valor si viene o no. Finalmente tenemos el operador de rango. El operador de rango es que estos tres puntos, como están acá, es un operador que extiende ciertos rangos de operación. En este caso, si tengo desde la A a la B, yo digo, bueno, no voy a escribir imprime esto desde el 1 hasta el 2, el 3, el 4, el 5. No, imprímeme todo esto desde el 1 al 5, y los operadores, que son los tres puntos, lo que significa es un rango. Aquí yo le estoy diciendo imprime el índice desde el 1 hasta el 5. Y esto es en verdad un alias para decirle imprímelo hasta.
Entonces este rango es útil para poder utilizar los operadores. Este rango es útil para utilizarlo, por ejemplo, en los for. Este es un ejemplo. También se puede utilizar en los while o en los do while. Y aquí pues podemos ver que tenemos un arreglo de nombres: Ana, Alex, Brian y Jack. Y pues tenemos un count. O sea, en este caso deberíamos tener 3, pero en realidad 4 elementos que están allí, pues si partimos del 0. Entonces, como partes del 0, yo le digo desde el count y lo va a hacer así. Entonces aquí fíjate que el for ha cambiado mucho con los lenguajes de programación. Ahora el for en Swift se maneja de esta manera. No se maneja como antes, que era un for desde el 1 igual a 0 hasta que sea una condición específica y le empiezo a hacer 1 más más o 1 menos menos o más 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 y etc. Entonces la idea de esto ya cambió y evolucionó mucho. Entonces lo que se hace es que se hace un for desde un inicio con ciertas condiciones, y la condición aquí es que dame el for desde el 0, inicia con el 0 hasta el valor máximo que tenga el arreglo. Entonces este punto a punto lo hace, y aquí obviamente está un operador de comparación. Entonces los desde inicia en el 0 hasta el count, pero que sea menor, pero no igual en el count. Entonces cuando vayas a imprimir esto, vas a ver que vas a tener person for is igual called Jack, porque es el último nombre que se imprimió, que es Jack. Entonces ese es el último nombre dentro del arreglo de la i. Entonces nos va a permitir hacer todo esto de una buena manera para tener una programación más limpia y ordenada de nuestro código. Aquí pues ven otros elementos de cómo nosotros podemos utilizar ese operador de rango. Aquí pues los nombres dentro de este arreglo, le estoy diciendo que parta desde el 2 hasta los que los tengan. Si yo imprimo esto que está acá, va a imprimir Jack, porque eso es lo que él está viendo como último. O sea, el último nombre que imprimió fue Jack, que fue el último, o sea, que inicia con el 2 hasta Jack. Pero él nunca imprimió a Ana ni Alex, sino que pasó por Brian, seguro, y por Jack. Igual de acá, o sea, iniciamos desde 0, porque no le estamos diciendo nada, hasta el valor de 2. Entonces, igualmente, aquí lo que va a imprimir es Brian, porque es el número 3. 0, 1, 3. Porque parto de 0, pero si en realidad lo quisiera verlo como ya no un valor de 0, sino del 1, es 1, 2 y 3. Pero para nosotros es 0, 1 y 2. Por eso, cuando imprimo hasta el 2 es porque es este elemento que es el tercero en Brian. Eso es parte de un arreglo y cómo se utiliza. Lo que tienes que tener en cuenta tú es que desde 0 siempre inicia un arreglo. En este caso de valores 0, 1, 2 y 3. Y igual acá, este es el mismo caso que teníamos antes. Si lo imprimimos, vamos a ver que imprime hasta Alex, porque le estamos diciendo imprime desde el inicio hasta un valor menor que 2. Entonces lo que va a hacer es que 0, 1, 2, pero como no quiero que imprime el 2, imprime uno anterior y es Alex. Entonces esto nos permite cierta lógica, y los operadores de rango se utilizan en el día a día. Entonces eso ya modificó Swift. El for lo puedes utilizar como se utilizaba antes, pero esta es la nueva forma de utilizar los for para hacer una operación de ciclo, y pues en este caso solo imprimir el nombre. Con esto finalizamos este video y pues nos vemos en la próxima.